Tania Pariona con nosotros. Congresista, qué gusto saludarla. Bienvenida, gracias por venir. Sí, muy buenas tardes, Jesús Miguel. Yo le agradezco el espacio importante para poder hablar, detallar algunos aspectos que tienen que ver con este escenario de violencia que viene viviendo nuestro país y especialmente las mujeres. Sí, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué continúan estos actos tan perversos? ¿Por qué las mujeres son violentadas, son muertas por sus parejas, en fin? ¿Qué está pasando? Sí, a ver, yo creo que es importante hacer una mirada autocrítica, concienzuda respecto a la implementación de las políticas públicas, de las normativas vigentes en nuestro país y el funcionamiento de estas en términos del cumplimiento mismo y el desempeño de los funcionarios públicos. Cuando uno va y se entrevista con las mujeres, Jesús Miguel, resulta que el policía nacional, el policía de la comisaría, trata mal a las mujeres, presupone un conjunto de ideas como, por ejemplo, no, pero es una simple violencia, pero solo le ha tocado. ¿Cómo lo va a denunciar? ¿Y cómo va a interponer una denuncia si usted no sabe dónde está? ¿A dónde le vamos a enviar la denuncia? Imagínese usted todas las trabas que le ponen a la mujer cuando va a poner una denuncia. Ahí la Policía Nacional del Perú, y hay que decirlo así con nombre completo, yo siento que no está realizando un verdadero trabajo comprometido, serio y en la dimensión que corresponde al problema. No se puede presuponer, no se puede argumentar un hecho, mucho menos calificando como algo doméstico, como algo muy sencillo, leve, cuando las mujeres están viviendo ciclos de violencia permanente y no hay voluntad de hacer vigilancia, de hacer siquiera un recorrido a la vivienda de las mujeres que ya han interpuesto denuncia, ya tienen una medida de protección y estas no actúan. Por un lado, digamos, es la institución de la Policía Nacional que yo preciso y siempre tenemos queja al respecto. Y esto incluye hombres y mujeres policías que no necesariamente tienen un trato bueno, ni mucho menos la comprensión amplia respecto al problema de violencia. Lo cual, para empezar, ya es terrible ya. Lo otro tiene que ver con las instituciones como de nuestro sistema de justicia. Jueces y fiscales, una vez que empiece el proceso en curso de investigación sobre un caso, ¿cuántas tenemos realmente con sentencia, Jesús Miguel? ¿Cuántas? El 2018 hemos tenido 149 casos de feminicidio. 2 sentencias firmes, condenatorias sobre feminicidio y tipificado con este delito. 2 sentencias. ¿De las 149 solo 2? Solo dos, así es. Y nos tiene que alertar, preocupar y realmente incluso hacernos sentirnos, digamos, con corresponsabilidad desde el legislativo, desde el ejecutivo y el judicial, y a propósito con que el judicial ahora pasa por unas crisis terribles y nuestro sistema de justicia no está caminando para bien y mucho menos para las mujeres. En ese sentido, yo quiero llamar al sistema judicial de nuestro país, Poder Judicial, a los actuales fiscales superiores de todas las regiones de nuestro país, que además son nuevos, recientemente elegidos, puedan tomar en serio y abordar la implementación de toda la normativa que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia que sufren las mujeres especialmente. Y en ese sentido hay otro elemento. Hay un conjunto de leyes, desde el Parlamento hemos logrado por lo menos 3 importantes. Una de ellas tiene que ver con grandes cambios que se ha hecho a la ley 3364, en donde se precisa, por ejemplo, la especialización que debe tener la Policía Nacional del Perú. Básico. El abordar, por ejemplo, casos de situación grave dentro de las investigaciones para que avancen. La interoperabilidad para que el sistema de justicia, como el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional compartan información de manera virtual y ágil y los procesos avancen y no terminen en los archivos esperando la voluntad o de alguien por ahí que interfiera pagando, coimeando y por eso su caso avanza. No puede ser. Entonces la interoperabilidad es uno de los temas que desde la comisión venimos trabajando. Entonces hay leyes. Hay leyes. Lo que pasa es que no se implementa, no se instrumenta. ¿O qué pasa? ¿O no se aplica bien? Lo que hace falta, yo creo, de verdad, es una conciencia real respecto al problema que actualmente vive nuestro país. Si no hay conciencia respecto a esta violencia generalizada, porque realmente estamos asistiendo a una sociedad violenta, sí, de verdad que sí. No vamos a poder siquiera colocarla como una de nuestras prioridades dentro de nuestros desempeños. Se ha aprobado la ley que crea el subregistro de personas condenadas que cometen delitos de feminicidio, trata de personas, violación sexual, para que la data sea publicada, de acceso público, y además la inhabilitación de aquellos que cometen estos delitos. Yo he presentado además un proyecto de ley, Jesús Miguel, en donde se coloca como agravante de apología del delito la incitación a la violencia
violencia contra las mujeres. Bueno, estás hablándome de los medios de comunicación que vienen, por ejemplo, desde las iglesias. Vienen de estas iglesias, algunas de estas iglesias que promueven violencia, que incitan la violencia. Jesús Miguel, yo le pregunto, ¿usted no ha escuchado a este pastor que dice que está permitido dentro de su iglesia y dentro de lo que él comprende como la ley de Dios golpear 4 veces a las mujeres y después de ahí recién se considera un pecado y que ésta podría repararse pagando una suma de dinero? Por lo Dios, hemos escuchado, ¿en qué sociedad estamos? Y nosotros creemos que incitar a la violencia de esta manera tiene que ser tipificado dentro del delito y de nuestro Código Penal. Entre esas y otras leyes promovidas, impulsadas por congresistas del Parlamento hay. La Comisión de la Mujer viene trabajando varios dictámenes importantes, pero aquí hay otro problema. Nosotros hemos pedido plenos mujer y con este título lo que queremos es llamar la atención del Parlamento para dedicar por lo menos un par de horas a debatir las leyes referidas a las mujeres y en especial a la situación de violencia, trata de personas, explotación sexual, por ejemplo, en niñas. Y no hemos tenido de manera eficaz, ni mucho menos real, como hemos solicitado en el Parlamento estos plenos mujer. Ahora nosotros seguimos exigiendo en el Parlamento que en el mes de marzo, en marco del Día Internacional de la Mujer, podamos tener este pleno mujer que nos permita debatir este conjunto de proyectos de ley que cuentan con dictámenes desde la Comisión de la Mujer. Quiero entenderlo bien. Cuando ustedes han convocado, de la comisión que usted preside, han convocado, ¿no ha tenido la respuesta adecuada? Lo que pasa es que al momento de colocarlos en la agenda del pleno del debate, no necesariamente estas se abordan porque hay otros proyectos de ley que según algunos parlamentarios son mucho más importantes. ¿No lo ponen como prioritario? Y no lo ponen como prioritario. No me diga eso. Tenemos señor voceros, Salaverry, ¿qué pasa? Tenemos voceros que se resisten a firmar la exoneración de una comisión que no la dictaminó en su momento. Pero tanto buscan la votación, los votos de las mujeres y ¿qué? Les tiran arroz al final, la chotean, le sacan la vuelta. Y entonces, Jesús Miguel, hemos tenido un conjunto de taras, de limitaciones desde el propio Parlamento. Eso creo que amerita hacer una mea culpa también en cuanto al avance que podemos dar a los vacíos legales que actualmente tiene nuestra legislación. Y creo que en ese sentido el Parlamento tiene un deber de reivindicar los derechos de las mujeres en tanto nos compete como función legislar para esas mujeres que hoy están siendo violentadas, que no reciben justicia, tienen un conjunto de barreras. El 8 de marzo yo espero, y esta la estamos impulsando también con otras colegas congresistas, para que tengamos un verdadero pleno mujer, por lo menos para abordar 4 proyectos de ley. Con 4 creo que habremos avanzado, pero en cada pleno nos cuesta colocar un proyecto de ley para su debate y eso es realmente terrible. Ay, Dios mío. Y entonces, Jesús Miguel, respecto a los 5 casos de feminicidio en 9 días, en el primer mes del año 2019, esto es realmente no solo alarmante. Tenemos que hacer un mea culpa de todas las instituciones que somos, digamos, los actores principales en ejecutar, en actuar, en desempeñar nuestras funciones. 5 casos que tienen que ver en regiones de Tacna, Huancayo, Juliaca, Ayacucho, el Callao, el último caso. El día de ayer estuve yo con los familiares y los vecinos del distrito de Carmen Alto, en Ayacucho, en la vigilia. Ahí son familias eminentemente quechohablantes, Jesús Miguel. Caramba. Eminentemente quechohablantes. Si usted la trae aquí a una entrevista, seguramente la población, pocos la entenderán porque su lengua es quechua. Esta señora, si va a atender a un proceso de justicia, toda la limitación que va a tener, porque no necesariamente en nuestro sistema de justicia tenemos jueces y fiscales que hablan quechua. Hoy, por fin, y qué bueno que ya se haya hallado al presunto feminicida, Joel Paruana, ya está capturado, se ha entregado realmente este sujeto con 3 hijos que quedan en total en orfandad de 6, 4 años y 11 meses. Dios mío. Y entonces aquí hay una tarea importante desde varios sectores. 3 menores que quedan en orfandad. Estamos haciendo algunos intentos de coordinación con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión Social para que los hijos, los que quedan en orfandad, en abandono y en gran medida incluso en desprotección porque no cuentan con la madre, porque ya la madre fue asesinada, el padre en la cárcel, puedan ser sujetos, Jesús Miguel, de los programas sociales, mínimamente a una buena educación, al CIS gratuito
y otros tipos de apoyos que son necesarios para estos menores que quedan, vuelvo a decir, en orfandad. Estamos trabajando de manera coordinada, nosotros esperamos que esto pueda surtir efecto. Ya se lanzó también un decreto supremo que abre un registro, ¿no?, de víctimas de feminicidio, y que eso nos permite en adelante tener focalizado una atención especial a quienes quedan en orfandad. Y ya tenemos políticas para niños que quedan en orfandad y hay instituciones que las acogen, se hacen cargo de ellas. No, el año pasado con los 147 casos de feminicidios que hubo, han quedado 140 niños huérfanos, por si acaso. Ahora, si no estoy mal, en este mes nomás, enero, serían como 10 niños en total. De arranque, miren, en un solo mes y no terminado. Aquí hay un trabajo importantísimo que desempeñar desde MIDIS, Inclusión Social, quiero decir, Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, los jueces superiores en las regiones que no siempre están comprometidos con este tema y mucho menos las abordan de manera correcta porque sigue perdurando el estereotipo, el machismo, la impunidad, la corrupción o la tipificación del delito de manera incorrecta. Todo eso parte por formación, parte porque la población esté informada de sus derechos, parte porque en nuestro país tengamos un compromiso real frente a esta sociedad violenta que hay que reconocer la que estamos viviendo en un escenario de violencia. No es posible. Todos los días, Jesús Miguel, las noticias son de violencia, son de feminicidios, son de violación sexual. Y entonces yo comparto la indignación de la población y en nuestras posibilidades y funciones nosotros estamos actuando, pero resulta que son insuficientes. Permíteme una pregunta, y esto se trata mea culpa. Los medios de comunicación, ¿qué papel están jugando en este tema de combatir, de orientar, digamos, a la población para evitar, por lo menos para tomar previsiones y evitar este tipo de desencuentros que nos mata a todos? A ver, por favor, a ver. El rol de los medios de comunicación. Importante lo que acaba de decir Jesús Miguel, porque los medios tienen llegadas en segundos, 1.000, 3.000, 4.000, 10.000 ciudadanos que están escuchando, que están observando, que están captando, que están interiorizando mensajes. Es importante, yo creo, que desde los medios de comunicación también hagamos una revisión respecto al rol educativo, al rol de información, al rol formador que tenemos y que no necesariamente se cumple. Los canales de señal abierta y que tienen horas de programación, ¿qué es lo que tienen en las pantallas? Tienes desde la farándula hasta las novelas en donde uno ve machismo, ve sexismo, ve misoginia, ve maltrato, ve violencia. Los chicos y las chicas, es decir, los niños, niñas y adolescentes que están atentos a esa televisión, realmente no se están siquiera educando. Lo que están teniendo son mensajes que luego se naturalizan y que luego el hombre resulta tener poder sobre la mujer o la niña que siente que es menor, que siente que es mucho más débil, no lo sé. Entonces se van generando también corrientes de pensamiento en ese sentido y por eso la sociedad termina normalizando cualquier hecho de violencia. Yo creo que en ese sentido los medios de comunicación como la televisión, la radio, teniendo esa señal, esa llegada a una población masiva, debería reforzar sus mensajes en mensajes positivos, en mensajes formativos, educativos, alcanzar por lo menos cuál es la ruta que debe seguir una mujer cuando es violentada, a qué recursos debe recurrir si es que no la escuchan, a qué instancias. Eso ayudaría enormemente a que la población tenga una herramienta en el momento oportuno para actuar y no necesariamente la tiene. Yo esbozo una sonrisa simplemente cuando alguien como usted hace una observación sobre el particular, y hay que admitirlo, ¿no? A veces nos pasa la mano en los medios de comunicación. Se nos pasa la mano, pues estamos en horarios de protección al menor, a la familia, y metemos un manazo por ahí, o un golpe que en esas novelas turcas, no sé qué canal los pasa ya, pero se ven cosas bien violentas, se ven violentas. Pero me siento mal como comunicador cuando veo que alguien de algún medio, X, no voy a decir nombre, se pica, se queja. Están coartando la libertad de prensa, la libertad de expresión. Oye, compadre, tú y yo somos comunicadores y sabemos hasta dónde podemos llegar. Y no todo es plata, compadre. No todo es plata, pero no te pases, ¿ya? Sí, y ojo, Jesús Miguel, de hecho, la libertad de expresión
no puede ejercerse colisionando los derechos de las otras personas, los derechos humanos de sus conciudadanos. Y también hemos notado, por supuesto, entre periodistas, reporteros, sobre todo periodistas, conductores de medios de comunicación que han incurrido, por supuesto, en algunas actitudes que promueven de algún modo violencia, de algún modo acoso, y esto parte porque también a lo mejor los centros de formación superior tienen que darle un giro a sus planes de estudio. Definitivamente. Tienen que mejorar las materias con las que los periodistas, los comunicadores sociales salen de las universidades. O sea, yo he estudiado en una universidad y por supuesto siento que en la vida no terminamos de aprender cosas nuevas y de seguir formándonos, y es necesario. Hay un programa muy importante que anunció la ministra de Inclusión Social y nosotros vamos a fiscalizar de la Comisión de la Mujer, Jesús, y tiene que ver con este fondo estímulo para prevenir la violencia contra las mujeres desde los gobiernos locales. ¿En qué consiste eso? A ver. Son fondos estímulos. Recordemos nosotros que los municipios tienen digamos, metas que cumplir, y en cuanto las cumplen, acceden a fondos. Por ejemplo, si cumplen la meta respecto a la anemia, que también está contemplada, la instalación de la DEMUNA, la purificación del agua, ¿reciben un beneficio? Reciben un beneficio de presupuesto. Eso está ahora, bueno, ¿no? Un incentivo, ¿no? El MIDIS tiene ahora un fondo que va a permitir que los municipios de gobierno local, así como de gobierno regional, puedan también acceder a estos fondos siempre en cuando tengan proyectos orientados a luchar contra la violencia o a prevenirlas. Pero eso está bueno, ¿no? A mí me parece bien, porque lo real es que si uno hace un recorrido, a ver, solamente en Ayacucho, ¿cuántos distritos tienen por lo menos un proyecto orientado a la prevención de la violencia contra las mujeres? Ni uno, Jesús Miguel, ni uno. La provincia por ahí tiene un programita, ¿no?, de empoderamiento, de emprendimiento económico para las mujeres, o el gobierno regional que intenta hacer capacitaciones. De algún modo hay, pero estos terminan siendo insuficientes porque son actividades muy puntuales, y eso, por decirlo, en Ayacucho, pero si nosotros hacemos un mapeo en todas las regiones del país, es realmente diríamos casi nulo la actuación desde los gobiernos regionales y locales respecto a este tema. Y el mensaje o la respuesta de las autoridades ediles es que no tienen el presupuesto, que no cuentan con el recurso, que no se puede hacer un PIP, un proyecto de inversión pública en esta materia. Bueno, ahora ya no hay, digamos, algún tipo de esta excusa. Creo que este fondo permite a que los gobiernos regionales puedan también cumplir una de las metas, y es prevenir, ¿no?, la violencia, actuar frente a esta situación de violencia que sufren las mujeres desde proyectos sociales, proyectos de autonomía económica, desde campañas de información, desde el trabajo conjunto con los centros de emergencia mujer y la Policía Nacional, desde el espacio educativo. En fin, hay tantas iniciativas que podrían implementar, y entonces esto es una nueva iniciativa que se va a implementar este año. Creemos nosotros que se debe dar el uso correcto y adecuado de este fondo. Tania, no se destine para otra cosa. Perfecto. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa y retornamos inmediatamente. Yo quiero preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Así, pero así, a calzón quitado, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y qué tenemos que retomar inmediatamente para recordarlo? Las reglas de oro para combatir, digamos, para minimizar, para enfrentar a esta lacra que nos está matando a la gente. De verdad, cuando hablamos de este tema de los feminicidios, hay un montón de preguntas, ¿no? Y la policía ha informado, la más reciente víctima fue identificada como Ingrid Arizaga Valdivia, de 38 años, que murió tras recibir 3 disparos de arma de fuego propinados por el padre de sus 4 hijos. ¡4 hijos! ¡4 hijos! Sandro Villegas, de 45 años. El tipo ya fue detenido, se ha entregado, no sé. Acaba de hablar el fiscal que estaba ventilando el caso en el Callao. Este es uno de los tantos casos que se denuncian y se comprueban, pero ¿cuántos casos más hay que ni siquiera los tocamos? Que los medios de comunicación no tenemos el alcance para poder, digamos, hacer un seguimiento correspondiente. Y necesitamos todos capacitarnos. Los medios de comunicación también necesitamos capacitarnos para abordar estos temas. A veces cuando no tenemos capacitación no sabemos cómo abordarlos. Entonces, cada titular, cada noticia que nosotros desarrollamos, metemos la pata. De verdad, es así. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con tu comentario, tu pregunta a la congresista. Buenas tardes y un saludo especial a la señora Tania Pariona. Gracias. Increíble congresista, junto con algunos otros de su bancada, y algunos otros bancadas todavía quedan congresistas respetables, felizmente. Yo quería hacer un comentario. Mire, yo creo que el problema radica sobre todo, para empezar, en que no hay un reconocimiento claro del problema.
valga la redundancia. Ya. En el Perú se entiende muchas veces que cuando hay un asesinato de este tipo a una mujer, un feminicidio, ¿no? Muchos dicen, no hablemos de feminicidio, es un asesinato, es una persona, hay un problema. Pero eso es un problema además que tiene que ver mucho con la responsabilidad que tiene el Estado. Las políticas de Estado no están lo suficientemente claras. Un ejemplo, hay una política de Estado que tiene que ver con la educación e igualdad de género, ¿no? Que obviamente tiene que ser aplicada sobre todo por el Ministerio de Educación, pero también tiene responsabilidad los congresistas, los políticos en general, la sociedad en general, pero que esa política de educación e igualdad de género está durmiendo el sueño de los justos todavía. Ya. No se aplica como debe ser, pero en muchos otros casos, pero también como tú has dicho, en los medios de comunicación, ¿cuántos medios de comunicación tienen, por ejemplo, estrategias de educación o formación, capacitación a sus propios comunicadores en temas de igualdad de género? Sí, en pues. el Poder Judicial, en las fiscalías, en todo lado. Esto requiere, obviamente requiere de que el presidente, los ministros y los congresistas se dejen, bueno, sobre todo los congresistas, muchos de ellos se dejen de payasadas y se pongan a debatir y a trabajar en serio sobre el tema, que estamos hablando de muertes, ¿no es cierto? Y no se quiere tratar el tema entre muchas otras cosas porque, por ejemplo, intereses ligados a las iglesias evangélicas y en algunos casos católicas, conservadores, no quieren afrontar como se debe el tema de igualdad de género. La palabra género parece que es, digamos, una mala palabra. Es como Sí, como si fuera un tóxico, ¿no? Como si fuera un tóxico que no hay que tocar. Una cosa así, terrible, terrible. No se entiende. Y claro, ustedes los periodistas tienen una enorme responsabilidad en el tema. Sí, Ustedes lo admitimos. O sea, debería haber así como se juntan los diferentes medios de comunicación para tratar diversos temas que son de su interés, y está muy bien, debería haber una especie de acuerdo de medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación y los medios como felizmente, para tratar el tema y decir, oye, deberíamos tener una estrategia conjunta de periodistas, de comunicadores, de dueños de medios sería de una gran contribución, Rafael, ¿no? pero contribución concreta. Rafael, muchas gracias. Se cortó la comunicación. Bueno, ¿otra llamada telefónica? No, me pareció. 12:45. Muy bien, ¿qué te pareció lo que dijo Rafael? Sí, me parece, en primer lugar, muy atinado la intervención, a quien saludo, al ciudadano, por seguir a pie además este tema y con un análisis importante que él ha puesto en el tapete, reconocer con claridad el problema que hoy enfrentamos como país. El hecho de no ser conscientes de que estamos atendiendo a un escenario de violencia generalizada, permanente, nos va a hacer inconscientes luego al momento de tomar decisiones y no creer que son prioritarios para nuestro país. Sí, pues. Un país con violencia es un país pobre. Un país con violencia, feminicidio, es un país subdesarrollado, que acrecenta la exclusión, que acrecenta los niveles de vida en condiciones indignas para las personas. Es decir, un país sin justicia para aquellas víctimas que denuncian valientemente y se enfrentan a un conjunto de barreras y de violencias de otros tipos. Realmente creo que nos tenemos que interpelar en ese sentido todos los peruanos y las peruanas, desde el espacio donde estemos, desde la casa, la escuela, el barrio, el espacio donde te desenvuelves como profesional, desde que uno asume el rol de periodista en un medio de comunicación, desde que uno es maestra en el aula, etcétera. Eso me parece fundamental. Pero aquí hay un problema que yo creo que es de raíz y la lucha tiene que ser frente a ello también. El machismo imperante, ese machismo naturalizado, ese machismo que se hace presente en todas las formas de actuar, de tratarnos, de convivir, de valorarnos, es realmente dañino, es lesivo contra nosotros mismos. Ese machismo está matando a miles de mujeres. El solo hecho, por ejemplo, de ver cómo estos hombres que han matado a sus esposas, a sus parejas o a sus exparejas, solo porque no quisieron continuar una relación, porque se creen dueños de la vida, del cuerpo y de en todo sentido, respecto a las mujeres, no puede ser. Y eso tiene un nombre, eso es machismo. El machismo sumado más corrupción es igual a impunidad. Y quiero detallar la corrupción, ¿por qué? Porque así como dicen mis paisanos ayacuchanos, en muchas de las marchas, como el día de ayer decían, congresista, los pobres no tenemos acceso a la justicia. Para los pobres, la injusticia es la respuesta. Van a archivarlo. No va a suceder lo que nosotros hoy estamos exigiendo. Y no necesita ser de izquierda, de derecha, extremista. No, eso no tiene que ver nada con un partido político. No tiene nada que ver, ¿eh? Eso es una verdad, una realidad. Las personas que no tienen dinero
para llegar a la justicia es bien bravo, bien difícil en nuestro Poder Judicial. Y entonces aquí hay que ser conscientes que esa corrupción que se interpone en toda esta lucha frontal contra la violencia que sufren las mujeres es realmente lesivo, dañino y igual impunidad. La impunidad que pareciera que es la respuesta final a todo lo que hoy vemos como realidad. Y entonces no puede ser. Eso yo creo que coincido enormemente con el ciudadano, Rafael. Además de reconocer el problema y como parte del problema y una raíz a la que hay que, digamos, apuntalar todas nuestras herramientas, es el machismo. Número dos, Sí. también el ciudadano lo ha dicho respecto a las políticas públicas del Estado, las Sí. políticas de Estado. El enfoque de igualdad de género, que además viene siendo hoy, digamos, sobre pretexto de la existencia de una ideología de género en el Congreso, viene siendo la traba al avance en la legislación, al avance en las políticas de Estado en materia educativa, materia de salud, justicia, entre otros. Eso a mí me parece que debe ser de reflexión profunda, no solo del legislativo, sino también del ejecutivo y de la sociedad peruana. Cuando se intenta decir que género es cualquier cosa menos la igualdad, están totalmente equivocados. Y no solo es el enfoque de género en el ámbito educativo, esto es transversal en nuestras vidas. El solo hecho de reconocer que los roles cambian, los roles que tienen hombres y mujeres son dinámicos. Eso creo que nos va a llevar incluso a autocuestionarnos nuestras propias formas de ser y hacer en nuestra vida. Por poner un ejemplo, Jesús Miguel, en mi casa, por ejemplo, por muchísimos años, mi padre creía él que sus hijas las teníamos que atender, además de mi madre como su esposa. Y todos estábamos a la orden de mi padre. Mi padre decía, oye, la cuchara, falta mi cuchara en el plato para comer. Ah, sí. Y entonces yo de muy pequeña, Era por un supuesto, pachá. era machista mi padre. Y hoy Ya. tuvo que cambiar, por supuesto, con todos los golpes de la vida, porque ya no está, digamos, su compañera de vida con él y no tuvo alguien más que ella que la atendía. Y sus hijas, que fuimos creciendo, que fuimos formándonos, que fuimos además mirando todos esos detalles de actitudes y Ya. formas de generar familia en el interior incluso propio de ser hija, ¿no? Con un padre que empieza a descalificar los roles de su esposa y creyendo que estamos al servicio de él, yo creo que eso nos ha llevado incluso en mi propia familia a cuestionarnos. Eso ocurre en la sociedad peruana también y mucha juventud hoy es consciente que patrones como esos que se han interpuestos como normales ya no debe persistir y ya no deberíamos tolerar siquiera sino cambiarla. Así que yo, Se nos está además, acabando el tiempo, sí. viviendo en carne propia este conjunto de escenarios y de violencia y de desigualdad de género, creo que estoy convencida, por lo menos en ese sentido, de que la solución es tener esa igualdad de género en plenitud en todos los niveles de nuestra vida. Y finalmente la educación. Sin educación con igualdad de género, esa educación que te permite tener libertad, tener seguridad, tener autoestima, ejercer tus derechos, no te va a permitir en adelante siquiera ejercer tu ciudadanía. Que las niñas crezcan con libertad, sabiendo y reconociendo que tienen derechos, que tienen derecho a refutar lo que no es correcto, que tienen derecho a preguntar, que tienen derecho a tener información sobre su sexualidad, sobre su liderazgo y entre otros aspectos nos va a permitir ser ciudadanos de bien para este país. Correcto. Y con todo lo que he detallado, por supuesto, hay intereses subalternos de grupos, por supuesto, fundamentalistas, con quienes abiertamente podemos entrar en el debate, incluso Pero por desde supuesto. el propio Parlamento. Es bueno Eso ventilar, discutir, no a ver, hemos tenido por lo convénceme, menos compadre, la comadre. oportunidad. Tenemos que discutirlo esto. Para eso estamos. Yo respeto desde el Parlamento, yo sé que estoy en Correcto. una posición como presidenta de la Comisión de la Mujer, pero todo lo que he vertido es mi posición personal como Correcto. Tania Pariona, como No, está ciudadana bien. ayacuchana. Además, como que le corresponde, preocupa como presidenta. este problema de país, porque es un problema de país, Correcto. no es solo Muchísimas de un gracias. sector. Muchísimas gracias, congresista Pariona, presidente de la Comisión de la Mujer, muy amable. 10 segundos para que un saludito en quechua, por favor. Un saludito en quechua a toda la población quechua hablante. Sí, bueno, llapallaykichik pajia, llaqtamasillaykuna, Perú suyumanta pacha, ari kunanmi hawachkanchik imainas warmikunata sipichkanku. Chay problema ñujanchikpak importante, hamutananchik, pensananchik, llapallanchik, kay violencia contra la mujer, manam allinchu kay Perú suyunchikpak, manam allinchu kikinchikpak. Chaynallataq ya llapallanchik llamkarikusun.
maki maki huk umalla huk sunjulla llapalla warmikuna huñunakuspanku arikunam aparichkanku kay derechunkunata allinpunim chayqa leykunapas cambianman allin kawsayman warmikuna purinampa ari aypananchikpaj como un Perú intercultural. Muchísimas gracias. Lo que ha dicho es que hay que denunciar, señora. Si las golpea, denuncie nomás. Eso es lo que he dicho. 12:53. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.